Durante el tiempo de la Reforma, 1500 y tanto, había un seguidor de Martín Lutero, otro alemán llamado Thomas Münster. Este hombre, que inicialmente seguía a Lutero, terminó apartándose de Lutero porque se desilusionó de la reforma que estaba haciendo Lutero. Para él no tenía la profundidad suficiente. Así que él formó parte de lo que se le llama la Reforma Radical, un grupo de protestantes que se radicalizó en muchos sentidos. Por ejemplo, dentro de las políticas que sostenía Münster, él cortó todo tipo de relación con las autoridades de su ciudad. Es más, se volvió hostil hacia estas autoridades. Münster proclamaba que cualquier gobernador, ministro, príncipe que no estuviera de acuerdo con la forma como él interpretaba las escrituras, no solamente es que tenía que ser destituido del cargo, o sea, un golpe de estado, sino que literalmente lo tenían que ejecutar. Ese era su pensamiento. Münster moriría en su ley, murió en el campo de batalla cuando los campesinos alemanes se levantaron contra sus señores. Yo quiero preguntarte, ¿será que el levantamiento en armas, el puño cerrado, es la forma correcta como nosotros como iglesia tenemos que relacionarnos con el Estado? ¿Cuál será esta forma como nosotros nos debemos relacionar con los que nos gobiernan? ¿Y qué papel juega la oración en esta relación? ¿Cuál es la meta de la relación? ¿Por qué o para qué nos relacionamos con el Estado? Hoy vamos a verlo a lo largo del pasaje de hoy. Después de haber dado instrucciones en el capítulo 1 a Timoteo, Pablo le está mostrando, o mejor dicho, le mostró la necesidad de defender la integridad del evangelio. Eso lo vimos durante todo el capítulo 1. Ahora Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, pero ya no relacionado con Timoteo y con el ministerio de Timoteo, sino que ahora Pablo le va a dar instrucciones relacionadas con el desarrollo del servicio, lo que nosotros llamaríamos el culto dominical, cuando la iglesia se reúne para adorar juntos al Señor. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando va a escribir el capítulo 2 de esta epístola. Estas instrucciones que inician en el capítulo 2, en cierta manera se van a continuar en el capítulo 3, aunque ya no pensando solamente en el culto dominical, sino en la organización en sí mismo de la iglesia. Pablo tiene una primera instrucción que dar a Timoteo. Volvemos a leer el versículo 1. Pablo dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. No sabemos exactamente qué fue lo que originó que Pablo pusiera esta demanda a la iglesia de Éfeso. Posiblemente la iglesia estaba teniendo problemas con su relación con la iglesia, con el Estado, con los gobernantes de la ciudad de Éfeso. Quizás se habían descuidado completamente de ellos o los veían como sus enemigos. Por lo menos sabemos que la iglesia estaba descuidando la oración por sus autoridades. La iglesia, dice Pablo, tiene la responsabilidad de orar por todos los hombres. Todos los hombres. Esta expresión no significa, por un lado, obviamente, solamente a hombres sexo masculino, sino que se está utilizando hombre en genérico, que significa todos por igual, ¿no es cierto? Pero tampoco significa
que Pablo estaba esperando que agarraran, ¿usted se acuerda de esas guías telefónicas que usábamos en la prehistoria, cuando todavía no existía el tiempo, que para buscar un número telefónico había que buscarlo por una guía telefónica? Las páginas amarillas, las páginas blancas, ya para los más jóvenes ya esos son otro mundo. Imagínate que alguien dijera, no, Pablo dijo que hay que orar por todos los hombres. Entonces te vienes tú con tu guía, tus páginas blancas y comienzas. Alfaro Aarón, oramos por Alfaro Aarón. Y luego Alfaro, no sé, Benjamín. Y Alfaro, y así por cada nombre. ¿Será eso que se está refiriendo Pablo acá? No, por supuesto que no. Pablo no esperaba que oraran por todos y cada uno de las personas específicamente. Esta palabra todos, orar por todos los hombres, significa orar por todos los grupos existentes de manera general. Por ejemplo, ¿qué grupos puede estar pensando Pablo? Por el capítulo 1 sabemos que la iglesia de Éfeso se estaba volcando mucho al judaísmo, ¿cierto? Es de esperar entonces que los efesios estuvieran orando por la salvación de los judíos. Pero por eso Pablo en el versículo 7 les recuerda que él ha sido constituido maestro ¿para quién? ¿Para quién llevarle el evangelio? ¿A quiénes? A los gentiles. Entonces no solamente, todos no solamente son los judíos, sino que también incluye los gentiles. Por el otro lado, el todos, podemos ver que por la observación que hace Pablo en el versículo 2, que se ore por los reyes y por los que están en eminencia, esto significa por los que les gobiernan, podemos deducir que entonces ellos se están olvidando de estas personas. Ellos estaban orando por el pueblo, por decirlo así, pero olvidándose de sus gobernantes. Entonces, el todos de Pablo incluye orar no solamente por los súbditos, sino también por ¿quiénes? Por los que gobiernan. Por ese todos incluye entonces por judíos y gentiles, por súbditos y por gobernantes. El todos que tiene Pablo en mente está refiriéndose a eso. Esta necesidad, según Pablo, no es secundaria, no es algo que la iglesia tenga que tener en poco. Pablo dice, exhorto ante todo. Es como pongan esto en su primera prioridad. Es importante, es parte del papel que tiene la iglesia en la tierra. Las oraciones que Pablo está pensando no son las oraciones individuales que cualquiera de nosotros puede hacer en su casa. ¿Debemos orar en privado por nuestras autoridades y por las personas en general? Claro que sí, pero Pablo está pensando en algo más que simplemente la oración privada que podamos hacer nosotros. Pablo está pensando en la oración comunitaria, en la oración congregacional del cuerpo de Cristo reunido durante la celebración del culto. En este caso, para nuestro contexto sería el culto dominical. Durante el culto, Pablo dice que se tiene que orar, rogar, pedir y agradecer. Esta palabra que comienza esto, rogativas, tiene la connotación de alguna petición en especial. Alguna petición que sea distintiva en sí mismo. Por ejemplo, imaginémonos cuando alguien padece una enfermedad o digamos que a alguien lo tengan que operar. Entonces se hace una petición específica por esa operación. Pero cuando dice Pablo que no solamente se hagan ruegos, estas peticiones específicas, sino también oraciones, ya incluye un sentido general. Son ruegos por necesidades que son constantes, que siempre se tienen que estar haciendo. Por ejemplo, ¿qué tenemos que nosotros estar pidiendo siempre?
¿Perdón? ¿Ah? Por paz, por sabiduría. Son oraciones que siempre tenemos que estar haciendo. Entonces, rogativas son oraciones específicas. Oraciones tienen un sentido más general, peticiones que siempre se hacen. Luego están las peticiones, que literalmente son las intercesiones, rogar por el favor hacia otra persona en específico. Y la última son las acciones de gracias, que quizás esta es la forma de oración que muchas veces se nos olvida hacer. Oramos, pedimos, clamamos, pero se nos olvida muchas veces agradecer. Debemos agradecer a Dios por todos los hombres. Dentro de las rogativas, dentro de las oraciones, peticiones y acciones de gracias, los efesios lo estaban haciendo posiblemente solamente por los ciudadanos, pero Pablo quiere que también se acuerden de ¿quiénes? De los reyes y los que están en eminencia. Pablo está pidiendo que la iglesia ore por el Estado, ore por los gobernantes. Al igual que hoy, cuando en ese momento Pablo está hablando de gobernantes, pues al igual que pasa hoy, los gobernantes no eran buenos en ese momento. No eran personas que servían desinteresadamente a su prójimo, personas que estuvieran allí para ayudar a los demás. No, lamentablemente y hasta el día de hoy, muchos de los gobernantes cuando llegan a su cargo, lo que buscan es servirse a sí mismo. Es más, para muestra un botón, ¿sabe quién estaba sentado en el trono del Imperio Romano en estos tiempos que Pablo escribe esta carta? El César, sí, obviamente, el César es la forma del título del rey del Imperio Romano. Pero ¿cuál César? Nerón. ¿Tú sabes quién fue Nerón? Nerón fue de los gobernantes que más sangrientamente persiguió a la iglesia en sus primeros años de existencia. Nerón fue una persona que constantemente buscó exterminar a los cristianos. Pero Pablo dice, ¿qué debemos hacer? Orar por ellos, y no solamente orar por ellos, dar gracias por ellos. Esto quiebra la cabeza. ¿Por qué voy a dar gracias por alguien que quiere ir en mi contra? ¿Por qué orar? Tan siquiera, ya bueno, entendemos que quizás no dar gracias, pero ¿por qué orar siquieramente por esa persona que me está atormentando? ¿Qué dijo Jesús en las bienaventuranzas? Que cuando les persigan y los ultrajen, que nosotros tenemos que bendecir a esas personas. Tenemos que hacerles el bien, y uno de los bienes que tiene que hacer la iglesia es justamente orar y aún dar gracias por esas personas, porque Dios se va a glorificar en medio de la persecución de su iglesia. De la misma manera que Dios no dice, hijo, honra a tu padre si tu padre es bueno, porque eso no dice el mandamiento. El mandamiento que dice, honra a padre y a madre. Más allá si son buenos o malos, ¿cuál es el deber de todo hijo? Honrar. Pues lo mismo, más allá si tu gobernante es bueno o malo, ¿cómo debe ser la respuesta de la iglesia? Orar, rogar y dar gracias. Y esto me parece curioso, que Dios en su providencia haya permitido que este mensaje haya caído justo en esta semana, donde hemos tenido los problemas políticos que usted ya sabe. 3 días de paro de transportes, mercados cerrados, en el centro, para variar, en Abancay, las marchas, las manifestaciones, y ahora la amenaza de cerrar mercados, no por un día, indefinidamente,
paro de transporte indefinidamente. Está esa amenaza. Y justo en medio de este problema y que todo el mundo está hablando y maldiciendo a los congresistas y maldiciendo a todas las autoridades, y la iglesia se tiene que sumar a eso, ¿qué nos dice Pablo que tenemos que hacer? Orar, rogar y dar. Es difícil, pero hay que recordar una cosa. Ellos son seres humanos y necesitan sabiduría de Dios. Así ellos no crean en Dios, pero a nosotros como iglesia nos conviene, como vamos a ver ahora más adelante, orar por ellos, pedir por ellos. A partir de esto, entonces, tenemos que responder una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el Estado? No podemos decir que es una relación inexistente, porque obviamente existe una relación. Vivimos no en medio de la nada, no vivimos en medio del océano. Vivimos en una ciudad, en una urbanización que pertenece a un distrito, ya tenemos ahí autoridades distritales, que pertenece a una provincia sería primero, ¿no? Y después departamento, aunque en nuestro caso sería Lima directamente, que pertenece a un país que es el Perú. Tenemos sí o sí autoridades. La relación existe. Otra opción es que nosotros pensemos que somos la resistencia, somos el brazo opositor, somos los que reprobamos cualquier cosa que haga el gobierno. Somos, en ese sentido, los rebeldes sin causa, si quiere verlo así. Pero, ¿eso está en armonía con el texto? Pablo nos llama a relacionarnos con nuestros gobernantes de esta manera, rebelándonos contra ellos. No, definitivamente no. Otra opción es que nosotros seamos los fanboy. Para los que no conocen el término, fanboy es un admirador ciego. Uno que admira a alguien y lo admira ciegamente. No le ve defectos. Todo lo que ve es bueno. Y así será que nosotros tenemos que hacer, aprobar todo lo que hace el Estado, porque si viene del Estado es bueno. Creo que eso no le tengo que convencer mucho a usted, ¿no es cierto? No, tampoco. No somos ni amigos, pero tampoco somos enemigos. Es claro que la relación de la iglesia con el Estado está a la mitad. Es claro que debemos relacionarnos con ellos, pero no aprobar todo lo que ellos hacen. Pero es claro que es nuestra responsabilidad orar, pedir, rogar y agradecer por ellos. No somos sus admiradores. Muchas veces ellos van a actuar comprometiendo la verdad de Dios para lograr sus propósitos egoístas. Pero no importa la situación, nosotros tenemos que mantenernos allí como una luz, como una ayuda en caso de que se necesite. La iglesia debe mantener buenas relaciones con el Estado sin aprobar sus malas acciones. ¿Por qué? Mira el final del versículo 2. ¿Qué es lo que Pablo tiene detrás en mente? ¿Por qué debemos orar por nuestras autoridades? ¿Para qué? Vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando la iglesia ora por sus autoridades, ¿qué es lo que puede esperar que haya? Paz. Que se pueda vivir quieta y reposadamente, en piedad y en honestidad. Pregunto, ¿esta no es la ciudad que queremos? ¿Esta no es la sociedad que nosotros queremos? Una sociedad donde no hayan estos problemas sociales, una sociedad donde no haya corrupción, una ciudad donde haya piedad y honestidad. ¿No es lo que queremos de verdad?
Claro que sí. ¿Y qué entonces debemos hacer nosotros? Orar. Es parte de nuestra responsabilidad. Yo sé que todos queremos la paz, ¿cierto? La pregunta es, ¿y para qué la deseamos? ¿Por qué queremos paz? Muchas veces el deseo de paz no es otra cosa que una expresión de egoísmo del corazón. Porque queremos paz para yo estar tranquilo, para que no me persigan a mí, para que yo pueda estar sosegadamente. Pero Pablo no tiene los propósitos egoístas. Pablo no está buscando la paz para el beneficio egoísta e individual. Pablo está buscando algo mucho más alto que debería ser también nuestro deseo por la paz. Mira el versículo 3. Pablo dice, porque esto es bueno y agradable a nosotros. No, ¿delante de quién es bueno y agradable la paz de la ciudad? Delante de Dios nuestro Salvador. Una ciudad que habita tranquila, sin conflictos interiores o exteriores, es algo que Dios llama bueno y agradable. A diferencia de lo que algunos piensan, Dios no es un sanguinario que anda buscando que haya guerra en todo lugar. No, nuestro Dios es de paz. Es más, cuando el Señor Jesucristo apuntó al origen de las guerras y los conflictos que hay entre los hombres, no dijo que el problema era Dios. Él dijo que es por vuestro corazón. Es por el corazón del hombre que hay estas dificultades, que hay estas guerras, pero es agradable y bueno delante de Dios que la ciudad viva en paz. Por tanto, si Dios quiere la paz, ¿qué tiene que buscar la iglesia? Paz. Le pongo un ejemplo negativo. Hace algunos años, una iglesia se armó de valor y entraron por centenas al estadio de la Alianza Lima para tomarlo. Y cuando entraron los barristas detrás, no es que dijeron, pongo la mejilla, pégame acá. Es que se agarraron de igual a igual con los barristas. Hermanos cristianos, invadiendo ilegalmente un terreno que en el mejor de los casos estaba en disputa jurídica, pero en realidad ni siquiera eso. Invadiendo un terreno que no les pertenecía y luego tomando o ejerciendo violencia contra otras personas. Iglesia de paz, ¿no? Iglesia de paz. Es como estar viendo en este momento un manifestante tirando bombas molotov, tirando piedras, haciendo destrozos en la ciudad, pero luego lo ves en la iglesia sentadito, adorando a Dios y levantando sus manos hacia Dios. ¿Eso es agradable a los ojos de Dios? No. Yo sé que hay causas por las cuales hay que luchar. Y por ejemplo, este problema de las extorsiones que estamos teniendo en el Perú, ciertamente esto es un problema que nos atañe a todos. Pero no valida la violencia. Tú te puedes manifestar. No digo que el cristiano no pueda participar de una manifestación. Claro que puede. Y en ocasiones es deber incluso hacerlo. Pero lo que no puedes hacer es alterar la paz, alterar el orden. ¿Por qué Dios quiere la paz para la ciudad? Porque la paz de la ciudad proporciona un medio ambiente ideal para que el evangelio pueda propagarse con facilidad. Cuando hay paz en la ciudad, la iglesia puede centrarse en llevar el mensaje de salvación a las demás personas. Y esta expansión del evangelio es la voluntad de Dios. Mira conmigo el versículo 4 en adelante. Dice, en el versículo 3, hablando de nuestro Dios Salvador, ¿no es cierto? Dice, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para entender este texto correctamente, vamos a volver a recordar qué significaba el todos que habíamos visto en el versículo 1. ¿Quiénes son estos todos que Pablo estaba mencionando? Judíos y gentiles, súbditos y gobernantes. ¿Ok? Pablo tiene estos todos en mente cuando menciona aquí todos. ¿Significa esto entonces que Dios quiere, significa que Pablo está diciendo que todos los hombres se van a llegar a salvar? ¿O que todas las personas del planeta van a llegar a escuchar el evangelio? No, definitivamente no. Pero la salvación no está restringida a algún grupo en particular. No solamente es que son los judíos, no solamente es que son los súbditos. Dios quiere salvación de judíos, pero de gentiles también. Dios quiere la salvación de los ciudadanos de a pie, pero también quiere la salvación de los gobernantes. Así que la iglesia tiene que recordar esto para que pueda llevar el evangelio a todos los grupos por igual, sin discriminación en esa forma. Quizás más de uno, si tenemos mala opinión de nuestras autoridades, ¿sí o no? Pero ¿qué harías tú si tuvieras un tiempo para reunirte con ese congresista, con ese ministro, con la presidente, con, no sé, ese coronel? ¿En qué emplearías ese tiempo tú? No iría, primero que todo, diría alguno, no voy. Te digo una cosa, sería una excelente oportunidad, no para que haga relaciones públicas. Y aquí tengo vara para que luego me metan más. No. Vara es, ¿no? Como le dicen. Ya. Es una excelente oportunidad para testificar de Cristo. Para testificar de Cristo. El trabajo de la iglesia es llevar el evangelio a todos los sectores de la ciudad. Pero para que esto suceda bien, tiene que haber paz en la ciudad. Te lo quiero poner de esta manera. Esta semana tenía reunión con mis amigos los pastores, que nos reunimos a estudiar en el cuarto piso la palabra. Y me estaban contando el caso de una iglesia evangélica, como cualquiera de nosotros, que le están extorsionando. Tú sabes lo que es obviamente debe ser mucho más grande que nosotros, pues nosotros no parecemos en el radar de este tipo de personas. Tiene que ser una iglesia muy grande en realidad. Pero ¿cómo te sentirías tú sabiendo que te digan, oye, pero esta semana han encontrado una granada en la puerta de la iglesia? ¿Irías al culto? Ahí ya te la comienzas a pensar, por lo menos. O imagínate al pastor teniendo que estudiar la Biblia para poder alimentar el pueblo, para que se pueda el pueblo edificar, pero está pensando en ese tipo de cosas. ¿Ayuda o no ayuda la paz para el crecimiento de la iglesia? La paz ayuda, claro que sí. Cuando hay este tipo de conflictos, nos distrae de nuestro propósito principal. Dios quiere que la salvación llegue. Pero esa salvación, ¿quién la va a llevar? ¿Quiénes son los proclamadores de la verdad de Dios? Es la iglesia. Pero si estamos preocupados porque no vaya a ser que alguien entre y nos mate, va a costar mucho cumplir con esa labor. Por eso es que ves que Pablo no es que simplemente quiere la seguridad de nosotros. Pablo quiere la seguridad de nosotros para que podamos cumplir nuestra labor
de llevar el evangelio a toda persona, porque es necesario que todos los hombres pongan su fe en Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dicho sea de paso, en este contexto, Pablo menciona a Jesucristo, hombre, en oposición a recordarle a los efesios que Jesucristo no es simplemente un judío. Recordemos que Jesús nació como judío. Y por tanto era en cierta manera natural que alguien pudiera llegar a pensar de que Jesús vino por los judíos. Y por eso, si tú siendo gentil querías ser salvo, ¿qué te tenías que hacer? Judío. No, dice Pablo. Jesús es el Salvador no de los judíos. Jesús es el Salvador de los hombres, de la humanidad entera. Es Jesucristo hombre. Y de esto Dios dio testimonio en el tiempo adecuado que vivimos en este tiempo. Y dicho sea de paso, en el versículo 7, Pablo dice: y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo está diciendo entonces que su labor está especialmente dedicada ¿a quiénes? A los gentiles. Los efesios eran justamente, muchos de ellos, gentiles. Y Pablo les está recordando de que la labor tanto de él como de toda la iglesia es llevar el evangelio. Pero para llevar el evangelio, ¿qué necesitamos? Que esté la ciudad en paz. Y para que la ciudad esté en paz, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Rogar por sus autoridades y aún agradecer a Dios por sus autoridades. ¿Ves la dinámica? Nosotros oramos y Dios bendice esa ciudad con paz. Y como la ciudad está en paz, podemos cumplir el mandato de Dios de llevar el evangelio para que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Amado hermano, repito, estamos viviendo unos tiempos excepcionales. Ya se me hacía raro que habíamos pasado más de un año sin disturbios. Ya se me hacía raro de que era más de un año donde no había mayor problema. Siempre yo sé que hay ciertos tipos de manifestaciones, pero bueno, en particular como este tipo. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Vamos a reventarles bomba molotov al Congreso? ¿Chismeamos de ellos delante de toda la gente? ¿Vamos hablando mal de ellos con nuestros vecinos y amigos? Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer por ellos? Pastor, pero son causa perdida. ¿Y cómo sabes tú? Tú no eras una causa perdida, dicho sea de paso. Tú también estabas en esa condición. Tú también estabas de esa forma. Pero el Señor tuvo misericordia de ti. Y si tuvo misericordia de ti, ¿por qué no tendría misericordia de las autoridades? ¿Por qué no? Si desde que hemos iniciado hoy se nos ha recordado constantemente que no es por nuestra bondad que el Señor nos ha elegido. Ha sido simplemente por su amor, por su misericordia, por su gracia infinita. Es por Él y no por nosotros. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a cumplir con la labor que tenemos, llevando el evangelio a quienes no conocen y orando por nuestras autoridades. Yo le voy a pedir, amado hermano, que piense en esto. ¿Cuáles han sido mis palabras que he estado diciendo, sobre todo en estos últimos días, sobre mis autoridades? Esas posiblemente quejas, enojos, palabras duras,
cuidado y si no hasta groseras. ¿Cuáles han sido esas palabras? ¿Se alinean con lo que Dios nos está pidiendo acá? ¿Cómo deberían ser? No es tapar el sol con un dedo, no es que decir, todos están bien. Vivimos en una utopía donde nuestros gobernantes son perfectos. No, están llenos de defectos, están llenos de errores. Claro que sí, la corrupción es de las cosas más nauseabundas que se puede sentir en los gobiernos. Por lo menos los últimos años es terrible lo que está sucediendo. Cada gobierno es peor que el anterior. Pero a pesar de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Te lo pongo de esta manera. ¿No será que en cierta manera, en cierto sentido, somos también responsables de esta situación porque no estamos cumpliendo con lo que nos corresponde? Sí, yo sé que tú me vas a decir, pero yo no me estoy dejando dinero del gobierno. Depende, si no pagas impuestos, sí. Ahí también estás metiendo mano. Pero, por lo menos en cuanto a nuestro deber de orar por las autoridades, no debemos dejar de cumplirlo, hermano. Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Los gobernantes que tenemos, así como sean, ha sido voluntad de Dios. Y yo tengo que aprender a reconocer no en sí mismo a esos gobernantes, sino al Dios que puso a esos gobernantes.